Amados hermanos, estoy aquí acompañado de una taza de té. Para algunos quizá va a ser una taza de café cuando vea este video, pero es un momento muy especial en la historia de nuestro país. Es un momento muy especial para cada familia y hoy queremos bendecirles con una serie que esperamos transforme realmente la vida de cada uno de ustedes. Los ancianos hemos orado y hemos pedido consejería, hemos pedido opiniones de qué serie preparar, cómo poder impactar la vida de la iglesia en este momento histórico que vivimos mundialmente, pero también como nación. Y hemos decidido tomar una serie titulada Sabiduría para entender las señales de los tiempos. 6 hermanos, ancianos y líderes de la iglesia estaremos compartiendo cada domingo uno de estos temas acerca de cómo vivir sabiamente, cómo necesitamos sabiduría para entender las señales de los tiempos. Así que le voy a pedir que se unan conmigo en oración para iniciar este primer estudio con este tema. Padre, gracias por estar en medio nuestro, en nuestro país. Gracias por permitirnos vivir y ser iglesia en este tiempo. Danos la sabiduría que necesitamos. Queremos ser como aquellos israelitas de la tribu de Isaacar que fueron entendidos en los tiempos para ellos vivir sabiamente. Gracias, Señor. Pedimos que tú dirija cada iglesia en casa, cada familia, cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría para entender los tiempos. Estamos viviendo momentos muy difíciles y necesitamos saber cómo tomar decisiones correctas, cómo nosotros poder, siendo hombres y mujeres, adolescentes, niños, jóvenes, adultos, poder tomar decisiones que realmente sean de impacto positivo, pero también que agraden al Señor en lo que nosotros vamos a hacer. Así que en momentos cruciales la sabiduría es vital. Y vamos a encontrar esto en la palabra de Dios. Quiero mencionar solo de una lectura, no nos vamos a enfocar en este texto, pero sí leer de Efesios 5:15, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, dice el apóstol Pablo. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y aquí está el énfasis, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos entender con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, los tiempos en que estamos viviendo. Y de eso se trata justamente esta serie. Sabiduría para aprovechar el momento oportuno. Sabiduría para conducirnos en este tiempo. De eso se trata definitivamente la clave de esta serie, la cual tiene de trasfondo el libro de Crónicas, por lo menos para la introducción, en el Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, que dice en la Nueva Traducción Viviente de esta manera: de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Wow, yo quisiera que se pudiera decir esto de mí, que se pudiera decir esto de usted, que en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestra parentela, seamos los entendidos en los tiempos y que sepamos qué necesita nuestra familia. Justamente cuál es la medicina que aplica a la necesidad oportuna en el tiempo en que estamos viviendo. Hoy más que nunca necesitamos esto, necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones, para poder guiarnos. La familia necesita sabiduría, la iglesia necesita sabiduría, las naciones necesitan sabiduría. Ahora, este capítulo 12 de Primera de Crónicas tiene de trasfondo una lucha espectacular. Podría ser el libreto de una película. Es la lucha entre Saúl y David.
La historia narra que Saúl intentó en múltiples ocasiones matar a David. Pero por lo contrario, David en múltiples ocasiones perdonó a Saúl. Pero este seguía y seguía y seguía, y Dios determina que sea escogido David como rey. Así que David es ungido como rey, pero todavía Saúl seguía vivo y seguía reinando. Ustedes imagínense lo que pudo haber pasado. Saúl, con su celo patológico, con todo lo que estaba viviendo, con sus locuras, persigue vez tras vez a David, y en ese contexto llegamos a Primera de Crónica capítulo 12. Y le quiero leer algunos versículos, no continuo, pero para que podamos entender el contexto de todo esto. En el versículo 1 dice: estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclat, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. Versículo 8. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Versículo 14. Estos gaditas eran jefes del ejército. El mejor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Ayudaban a David a combatir, dice el versículo 21, a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército. Impresionante la introducción y cómo estos primeros versículos se entretejen para darnos a entender lo que estaba viviendo David. Ahora, de los versículos 23 al 37, no lo vamos a leer, pero ustedes van a ver en el video una descripción impresionante de aquellos de cada tribu que se unieron a David en Hebrón. Ya pasan del lugar donde estaban a Hebrón y comienzan desde Judá, unos 6,200, hasta llegar al final de todas las 12 tribus. Yo no voy a leerlo, usted lo va a ver en el video, pero quiero que se enfoque en la cantidad y en la descripción que se hacen de cada uno de estos guerreros. Eran personas expertos en usar las lanzas, la espada, en tomar las armas, eran fuertes, eran expertos, gladiadores, podríamos decir nosotros. Y se fueron uniendo a David. Y si uno hace la sumatoria sencilla, no completa, pero aproximada, hablamos de 362,900 guerreros, como yo digo, mal contados. Sin embargo, entre esa cantidad, ustedes pueden ver, como por la mitad, van a ver que dice 200 de la tribu de Isaacar. Estos 200 hombres eran guerreros, por supuesto, pero tenían una característica muy especial. Y es el enfoque que quiero dar a esta serie, que me gustaría que cada domingo pudiéramos ver, pero sobre todo en esta introducción. ¿Qué dice realmente? Ya leímos la Nueva Traducción Viviente, pero quiero leer una versión de Reina Valera 95, para que veamos el versículo 32 en específico. Dice el texto: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Impresionante. La Nueva Versión Internacional dice: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. El orden se invierte un poco en las traducciones, pero el contenido es el mismo. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ni siquiera eran todos. La tribu tenía mucho más, tenía unos 87,000 hombres valientes en extremo, si leyéramos el capítulo 7 de Primera de Crónica, versículo 5. Es decir, que había mucho más guerreros en la tribu, pero 200 fueron escogidos por una característica especial. Eran entendidos, y otra traducción, la que estoy usando, dice: eran expertos en los tiempos. Sabían discernir. ¿Cuáles son esas características? Permítame compartir 3 de ellas en esta introducción. La primera característica, a la luz de este versículo, es
la sabiduría para discernir todo lo que ocurre en su entorno. Sabiduría para discernir, mirar hacia alrededor, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, mirar la historia, mirar lo que está aconteciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en la nación y de esa manera entonces actuar sabiamente. Estos hombres tenían esa capacidad, esa característica. El cronista nos dice entendidos en los tiempos. No quieren decir que eran adivinos, que eran magos. No leían el tarot, no leían la carta. No, eran hombres que tenían una capacidad de discernir. El discernimiento le acompañaba, ¿pero para qué? Imaginémonos. Por un lado, Saúl persiguiendo a David con un gran ejército por todas las tribus, por todo el territorio de Israel. Es decir, que de este lado David necesitaba hombres que supieran investigar, que supieran trazar estrategias para ver cómo detener y cómo no morir. Es decir, que estos hombres tenían la capacidad de discernir. En otras palabras, eran expertos en entender al enemigo. Eran expertos no en adivinar, pero sí en adelantarse en estrategia a lo que Saúl iba a hacer. Y esta es la característica número 1. La sabiduría para discernir todo lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Cómo podemos ser expertos en esto? Y esa es una buena pregunta y me gustaría que nosotros reflexionáramos justo en este tiempo en que vivimos como nación. Como cristianos, adolescentes, jóvenes, casados, familia, que vivimos en este siglo XXI en República Dominicana, necesitamos discernir lo que ocurre en nuestro entorno. Los tiempos en que vivimos son muy difíciles. No creo, pienso yo, que necesitamos correr más que el otro. No creo que necesitamos tener más armas o mejores armas. No creo que necesitamos ser más fuertes que el otro. No creo que necesitamos más recursos, pero sí necesitamos sabiduría para el peligro, sabiduría para las amenazas que nos rodean, sabiduría para poder aprovechar las oportunidades, las bendiciones que nuestro Papá Dios nos ofrece y que podemos tener en nuestro entorno. Eso no se logra lamentándose o perdiendo el tiempo, dando vueltas en el desierto, como yo popularmente digo. Se logra siendo entendidos en el discernimiento. Se logra en preguntarle a Dios, buscar consejeros, personas que tengan la habilidad para enseñarnos a vivir bien en tiempos difíciles. Así que ese discernimiento y esa habilidad que le podemos llamar sabiduría es una habilidad práctica para vivir. Vivir de manera que agrade a Dios y edifique a los demás. Así que esta es la primera característica que yo veo en el pasaje. Una segunda del mismo versículo 32 es que estos hombres tenían sabiduría para saber qué hacer ante cualquier situación que se le presentara. No importa, enfermedad, conflictos, en el caso del contexto que vemos, algunos de ellos desanimados, otros que morían, otros que fueron heridos en la batalla, no importa lo que aconteciera, estos 200 hombres tenían la capacidad de ser sabios para saber qué hacer en cualquier momento, qué hacer en cualquier situación que se le presentara. Es interesante que el cronista dice que estos hombres sabían lo que Israel debía hacer. De entrada me pregunto, ¿sabes lo que debe hacer tu familia? ¿Sabes lo que deben hacer tus hermanos? ¿Sabes lo que debe hacer la iglesia hoy? ¿Somos expertos entendidos en los tiempos? La situación era difícil para David. Él tenía que otra vez ver a través de estos hombres, confiar en estos hombres. Y estos hombres tenían esa capacidad para mirar hacia los lados de nuevo y entender qué hacer cuando las situaciones se presentaran. Esa es la habilidad natural, pero sobrenatural a la vez, porque viene por el discernimiento, viene por buscar esa sabiduría divina de poder cambiar inclusive el curso de acción de la batalla, de la situación, en el momento en que se tenga que hacer. Estos hombres tenían esa capacidad. Y déjeme decirle algo, no necesitamos de gente súper letrada para esto.
Necesitamos de personas que puedan guiar, necesitamos de personas que puedan ser de nuevo a entender qué debe hacerse, qué necesita la familia, qué necesita la nación, qué necesita la iglesia. Al final de este pasaje hay una lectura interesantísima. Dice, todos en el versículo 38, todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón. Ahí era que estaba David. Dice, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. No importa que Saúl estuviera vivo, ya estos hombres están decididos, vamos a cumplir la voluntad del Señor, vamos a hacer el plan de Dios. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalit traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados de harina, tortas de higos, pasas y vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia. Y termina el capítulo diciendo, porque Israel rebosaba de alegría. Hermano, qué interesante, ni siquiera se tuvo que pelear. El texto no dice que hubo guerra. Fue sabiduría para discernir y poder ver la situación que le rodeaba, el presente, el día de hoy. Como dice Pablo, tienen que ser sabios para discernir los tiempos que son malos. Y es nosotros los indicados. No lo va a hacer el mundo, no lo va a hacer el gobierno. Es la iglesia, eres tú como creyente. Me hago la pregunta, ¿en qué punto estás tú en este momento? ¿Sabes qué hacer en tu diario vivir? Cuando tienes que tomar decisiones, ¿qué filtros utilizas? ¿Son la palabra de Dios, el consejo de hombres y mujeres sabios dentro de la comunidad de fe? ¿Es la guía del Espíritu Santo? ¿Esos son los filtros que utilizamos para tomar decisiones? ¿O te dejas llevar por la emoción, por la cultura, por lo que dirán, por lo que te conviene? Muchas veces decimos, eso me conviene a mí o me conviene a mi familia. ¿Esos son los filtros que realmente debemos tomar para vivir en sabiduría? Dejo la pregunta para que puedan meditarlo. Quizá la pueden conversar en el grupo. Ahora, permítame terminar con la tercera característica de estos 200 hombres entendidos en los tiempos. Dice que estos hombres no solamente, y depende de la traducción que usemos, no solamente tenían influencia sobre lo de su tribu, sino que también tenían influencias en otras personas para que actuaran con sabiduría. Entonces necesitamos hombres y mujeres hoy que influencien, que sean líderes, que no se dejen arrastrar por las situaciones, por el temor, por el pesimismo en que vivimos, por el caos en que vivimos. Dice el texto que estos hombres eran entendidos en los tiempos, y repito de nuevo el texto. Ahora, con respecto a las órdenes que tuvieron que dar, fueron no solamente líderes con su tribu, sino que también pudieron liderar a otros, a los cocineros, a los meseros, a los que llevaron todas estas provisiones para la celebración y la entronación de David. Así que estos 200 hombres eran hombres líderes, eran personas entendidas en qué hay que hacer y a quiénes tocar, con quiénes conversar para que pudieran unirse a la causa. Dice, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos o parientes. Ahora, si vemos otra traducción, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, es más una paráfrasis, pero dice, sin contar los soldados bajo sus órdenes. O sea, eran 200, pero tenían tanta gente alrededor de ellos. De hecho, ya le mencionaba el capítulo 7, que eran mucho más, 80 y pico de miles más guerreros de esta tribu, que seguían sus órdenes. Ellos eran personas de influencia, y esa es la característica que quiero resaltar. Personas que influencian, que son entendidos en qué hacer. Mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que aconseja la palabra, esto es lo que aconsejan los tiempos en que vivimos, por lo cual te recomiendo que sigas por este camino. Cada generación necesita eso, mis amados hermanos. Esta generación necesita de hombres y mujeres entendidos en los tiempos, sabios, apoyados de nuevo en filtros como la palabra de Dios,
la guía del Señor, el consejo de la comunidad de fe, la orientación divina. Y de esa manera vamos a salir adelante. Permítame agregar un texto fuera de este pasaje. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo podemos encontrar cientos de años antes con el imperio del rey Asuero. Este imperio, pues, como todos los imperios, el Medo Persa, como todos los imperios, tenían sus consejeros, como los gobiernos tienen sus consejeros hoy día. Y dice en Esther 1:13, a los sabios que conocían los tiempos. El rey Asuero consultó a los sabios que conocían los tiempos. Por supuesto, no era consultarle a Jehová, estos sí eran adivinos. Esto sí pasó con los babilonios, igual en el caso de Daniel tuvo que participar, pero Daniel con la sabiduría divina actuó bajo la guía de Dios. Y esa es la gran diferencia entre cuando tenemos consejeros o personas que son de Dios y que no son de Dios. Y aquí quiero llamar la atención en esto y lo voy a usar para concluir. Yo pienso que estamos viviendo en el siglo XXI un momento tan complicado, mis amados, tan difíciles. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Quién te aconseja a ti? ¿El influencer? La persona que tiene más rating en las redes sociales. Esa es la persona que te aconseja. Esa es la persona que te da la sabiduría que tú necesitas para vivir. Hoy día estamos en la era del coaching, que no es malo tener un coach, pero se ha popularizado todo esto del coaching. Yo tengo un coach y a veces yo he seguido a personas que, porque me mencionan, tengo fulano de mi coach. Cuando voy a ver sus escritos, sus mensajes, su post, no son creyentes. Yo te pregunto, hermano, ¿puede un no creyente guiarme a mí sabiamente? ¿Puedo yo buscar a un no creyente de coach? Bueno, yo quiero que tú respondas esa pregunta. Yo pienso que podría ser excelente conversación alrededor de la mesa, aunque sea en Zoom, en tu grupo en esta semana. Mi exhortación es que tenga mucho cuidado. ¿Cuáles son los filtros que voy a usar si voy a necesitar un coach para yo escoger un coach? ¿Por qué no buscar un creyente maduro que sea quien te guíe, quien te ayude? Es decir, que estamos viviendo momentos muy difíciles, mis amados hermanos. Tengamos cuidado. A veces no necesitamos a un teólogo, necesitamos a alguien entendido en los tiempos. No tiene que ser un doctor, un superletrado. No es cuestión de grados universitarios, es cuestión de espiritualidad. Es cuestión de una vida rendida a los pies de Cristo. Dice en Proverbios 28:5 la parte B, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Wow. ¿Tú quieres entender los tiempos? Busca al Señor. Y ese es el mejor consejo que puedo dejar para finalizar. Para hacer la clase de hombres y mujeres entendidos en los tiempos que Dios espera hoy. Para ser el hombre y la mujer de nuestra iglesia hoy, simplemente necesita ser un buscador de Dios. Un apasionado por la presencia de Dios. Y como consecuencia, o sea, como resultado, seremos entendidos en los tiempos y haremos la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, mis amados, en esta semana. Que Dios, espero si pueden ver este video antes de ir a las elecciones, antes de votar, que Dios te guíe, que Dios te hable a tu corazón, que no te dejes llevar de tantas voces que tratan de hablarnos hoy día. Estamos viviendo en el tiempo de las voces por todas partes que quieren influenciar tu vida. Tu única influencia se llama Jesucristo. No te dejes desviar. Sé sabio, sé como lo de Isaacar, entendidos en los tiempos, y veremos la gloria de Dios. Dios le bendiga, que tengan una excelente semana y que Dios bendiga a nuestra nación con el presidente que Él quiere darnos, con los gobernadores, con los senadores que Él quiere darnos y con los diputados que Él quiere darnos. Solamente es nuestro deseo. Únete también a orar si tú no has votado antes de ver este video para que Dios dirija a esta nación. Dios le bendiga. Feliz semana.